Y hay una persona que nos está esperando para que la saludemos, que no suele dar entrevistas, por eso agradezco mucho que nos dispense unos minutos. Ella es legisladora cordobesa, es una de las líderes, porque es vicepresidenta de la legislatura de la provincia de Córdoba, y está en el partido de su gobernador, de Juan Schiaretti. Hacemos por Córdoba, y se llama Natalia de la Sota. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, desde hace tiempo queriendo hablar con vos unos minutos. Y lo primero para poder preguntarte y comenzar esta entrevista tiene que ver con... ¿Considerás que siempre los periodistas, o por lo menos yo pienso y lo converso con otros periodistas, siempre pensamos que los políticos, que nosotros estamos como todo el tiempo queriendo que ellos hablen y den declaraciones, a veces yo me detengo a pensar y digo, tal vez no son los momentos los que siempre requiere el periodismo para que el político termine dando entrevistas o hablando con medios de comunicación, y tal vez en ciertas circunstancias la conexión tiene que ser más de base, tiene que ser con la gente, no a través de medios. ¿Cómo trabajás esa circunstancia, Natalia? ¿Cómo pensás que debe llevar un político esa situación? Y si crees que este es el momento en donde un político cordobés debe hablar de lo que le pasa a la provincia. Bueno que me preguntes eso, porque como decís vos, yo no suelo dar entrevistas, pero no es porque no quiera ni no me guste, simplemente porque justamente creo que uno tiene que hablar cuando tiene algo para decir, ¿no? O cuando realmente el tema amerita que uno diga algo, porque si no vivimos escuchando opiniones, expresiones que no siempre vale la pena, o que si no siempre es bueno darlas en un momento en especial. Yo he escuchado recién que ponías al aire una entrevista con Pepe Mujica, con el gran Pepe Mujica, que decía, estaba haciendo una apología a la sobriedad, ¿no? Sí. Y nosotros por ahí la dirigencia política tendría que aprender y hacer una apología a la sobriedad en las palabras muchas veces o en las manifestaciones, porque no siempre suman, muchas veces complican. Creo que lo más importante, por lo menos mi manera, es justamente lo que decías, un poco estar más en contacto generalmente con la gente, con la base, trabajando en el territorio, cosa que hoy se complica un poco, pero bueno, esa es mi mirada, Marce. Hay un momento que analizo de la administración de Alberto Fernández, en donde le pongo como una fecha no antojadiza, pero bueno, fue algo que terminó generando una ruptura, que fue en septiembre del año pasado, cuando se suscita el inconveniente de la policía bonaerense, el pedido salarial, y en relación a esa demanda de ese colectivo policial bonaerense, Alberto Fernández rápidamente le quita la coparticipación, que habría sido dada en exceso por el expresidente Mauricio Macri, y se rompe por esa rapidez el diálogo con el único dirigente que hasta ese momento desde la oposición había podido mantener algún puente de diálogo con la administración nacional. Pensando en tu padre, en Juan Manuel de la Sota, y en el último tiempo también de su recorrido político, y saber que fue una persona de diálogo, que por más que estuvo enfrentado en su momento con Cristina Fernández, siempre apostó a dialogar desde la provincia de Córdoba, ¿por qué pensás que en ese momento el presidente Alberto Fernández no tuvo el timing para saber que perdía en esa jugada al único interlocutor que tenía una oposición bastante viscosa, pero que presentaba a Horacio Rodríguez Larreta como alguien que podía ayudarlo a transitar mejor políticamente la pandemia? Yo recordando lo que decís de mi padre, y déjame que lo tome para que charlemos un poquito, creo que justamente su virtud, y ya voy con lo que me preguntabas, pero que su virtud era justamente lo que planteaba en su último tiempo antes de morir, era justamente, entendía que Argentina necesitaba urgentemente lograr una dirigencia que dialogara, que construyera puentes de las distintas posiciones y de las distintas fuerzas políticas. Esta era su mirada, esto es lo que yo creo. Yo no puedo decirte cuál fue la mirada del presidente, sería soberbio de mi parte analizarla o querer analizarla. Lo que sí entiendo y que sí creo es que en esta situación de esta terrible pandemia que nos está azotando al mundo y a nosotros, a nuestro país, yo me animo a decirte, Marcelo, indispensable, y es urgente que nosotros dejemos de lado ciertas diferencias y que pongamos a trabajar en serio, en una mesa, sentados todos los que tienen que estar,
con la única intención de encontrar una solución. Yo estoy convencida de esto. Yo creo que nadie tiene la culpa, tenemos que terminar de echarnos las culpas. No hay ninguna fuerza, y esto sucede desgraciadamente en los extremos de esta polarización tan terrible que tenemos, ¿no? Y digo los extremos porque hay muchos dirigentes, tanto de una fuerza como de otra, que no lo hacen de esta manera, que no piensan de esta manera, o que no funcionan y no se manifiestan así. Pero hay unos extremos muy complicados que evitan y complican esta posibilidad de sentarnos en una mesa a encontrar una solución. Y encontrar una solución es dejar de lado algún interés. Esto es la única forma de crecer y de encontrar una solución. Yo estoy convencida que no tenemos que dejar de echarnos la culpa, ¿no? No hay un solo culpable en esta situación de la pandemia y en esta situación de nuestro país. No lo hay. Tampoco hay una solución verdadera. Hay que construirla. De esto estoy absolutamente convencida. Y sé que muchos dirigentes de otras fuerzas piensan lo mismo. Lo que yo deseo profundamente es que lo logremos, y lo tenemos que lograr con mucha rapidez, ¿no? Y las generaciones que vienen de dirigentes políticos, sea de la fuerza que sea, tienen que entender y escuchar lo que la gente está necesitando. Hay una gran masa en medio de estos dos extremos que necesita que haya una dirigencia que acompañe las necesidades. Y en este momento en particular, ni hablar, donde la pandemia nos complica la vida y mucho a mucha gente, sino para un futuro, ¿no? Y que logremos, volviendo a Mujica, esta foto que vimos cuando se despiden del Senado dos expresidentes y se abrazan. Si vos me preguntás, este es el deseo más profundo que yo tengo, que nosotros logremos, quienes estamos en política, quienes nos interesa, nos motiva esta actividad, lograr una dirigencia política y lograr un futuro así. El gobernador Juan Schiaretti es una persona que tal vez termine actuando un poco en espejo, o sea, el reflejo de lo que recién en el análisis yo le pedía al presidente Alberto Fernández que lo hiciese para afuera del Frente de Todos. Y me parece que vino la pandemia, ¿no? Pero en esos primeros meses yo recuerdo que una vez estaba entrevistando a la diputada del Frente de Todos, cordobesa ella, a Gabriela Esteves, y le decía a Gabriela, en esos primeros meses de administración de Alberto Fernández, en donde tendía puentes y realmente el Frente trabajaba desde un lugar mucho más mancomunado en ideas de lo que tal vez durante la pandemia terminó sucediendo con algunos roces internos. Pero yo lo que le decía es, me parece que también eso va a terminar de plasmarse cuando lo reciba abiertamente al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y Alberto Fernández, y ese va a ser como un poco la demostración que el Frente de Todos y digamos ese panperonismo pueda empezar a funcionar. Te pregunto esto, Natalia, porque sé que sos una persona que en este último tiempo ha bregado fuertemente desde Hacemos por Córdoba, por la unión del PJ cordobés y porque se termine plasmando tal vez esto que yo te decía, que la figura del gobernador Juan Schiaretti termina actuando de espejo hacia esa realidad que le pedimos al Frente de Todos hacia afuera en el análisis, con la oposición. Sí, dos cosas. Yo creo, primero, que tenemos que decir y reconocer que la relación del gobernador Schiaretti con el presidente Fernández es buena. Lo ha dicho también el jefe de gabinete en una entrevista que tuvo el otro día aquí en un medio de Córdoba, que es muy buena, que han podido trabajar en conjunto. Esto lo quiero rescatar y lo quiero decir porque nosotros hemos tenido dificultades en otro momento. Hoy tenemos que decir que esto es así, que se ha podido trabajar y que hay muchas coincidencias. Pero también hay algunas diferencias, y esto tiene que ver con una construcción de Unión por Córdoba y de Hacemos por Córdoba hoy, que es muy particular y muy característica de nuestra provincia, ¿no? El peronismo de Córdoba en su momento con mi papá, con José Manuel de la Sota, tuvo que hacer un trabajo muy importante con las particularidades de Córdoba. Bueno, y esto tiene que ver con la identidad de cada provincia y con la particularidad de cada provincia, pero de ninguna manera quiere decir que no se pueda mantener un trabajo en común y un trabajo serio e importante con el gobierno nacional, sí. Que de hecho lo hemos hecho, ¿no? En esta situación de pandemia se ha trabajado muy coordinadamente y muy bien, y de hecho tengo que decir también que muchas de las promesas y de las deudas que habían quedado pendientes de la otra gestión, de la gestión del expresidente Macri, las están cumpliendo en tiempo y forma este gobierno. Tu relación con la política viene de una historia familiar, pero en tu individualidad, durante muchos años de tu vida te dedicaste a otra cosa, hasta que en un momento
empezaste a trabajar en política fuertemente y a partir de ahí, bueno, lo que sucedió y es el camino que hoy te deposita siendo una legisladora de la legislatura cordobesa. Si podés mirar un poco el tiempo atrás, ¿cuál fue ese hecho de acercamiento que te dijo, bueno, dejo mi vida y dejo las cosas que yo venía haciendo, que tal vez eran más relacionadas con cuestiones artísticas, para terminar trabajando a nivel social y transformándome en una política? Bueno, muchas cosas. En realidad mi historia también está trazada por como decías vos, toda una historia familiar con la política, ¿no? Mi abuelo, Arturo Zanichelli, fue un gobernador de Córdoba, un gobernador radical de Córdoba, ¿no? Desde el 58 al 60, porque después tuvo una intervención en la provincia, un gran gobernador. Pero radical, ya te digo, es el papá de mi madre. Y bueno, luego mi padre, desde el peronismo. Y en realidad uno cuando es más joven, y cuando es hijo de estos líderes políticos, lo primero que siente es que de alguna manera la política o esta actividad que insume tanto tiempo y que requiere de tanta energía y de tanto de estar pendiente, casi que te diría yo las 24 horas del día, nos saca, nos quita, ¿no? esa presencia. A lo mejor esa fue mi primera distancia, pero en realidad luego, cuando ya fui más grande, empecé a trabajar cerca de mi padre, no directamente en lo partidario y ocupando lugares, pero permanentemente trabajé con él y con un fuerte interés, diría yo, en las cuestiones sociales, lo ayudaba a él en sus gobiernos. Y después, bueno, uno se, digamos, es como que el bichito pica, ¿no? Y uno entiende que y se convence de que es la manera de la transformación de la realidad, ¿no? Que la política es eso. Y bueno, por supuesto que empecé después ya a trabajar desde un lugar mucho más territorial o partidario. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Natalia, muy, muy contenta con esta actividad. ¿Y qué fue lo más fuerte, lo más interesante, lo que más te dejó perpleja en las últimas recorridas que hiciste a nivel político con el cordobés en situación pandémica? Bueno, creo que lo que nos pasa a todos, ver primero el temor de la gente tiene mucho miedo, estamos todos con miedo, yo también, supongo que te pasa a vos también, estamos todos muy atemorizados, el dolor de la pérdida de los seres queridos, de esto que es tan impredecible que no sabemos para dónde va a ir, que no sabemos qué va a pasar, y por supuesto también la necesidad que significa dejar de trabajar, en muchos casos la gente que trabaja de manera autónoma y que no tiene un sueldo fijo y tiene que salir a ganarse el pan todos los días. Esto se entiende, se ve y se sufre, y lo vemos todos, ¿no? Y lo sabemos. Sucede que en el medio de esto hay que también tomar definiciones difíciles, que es evitar la cantidad de contagios como estamos hoy en Córdoba. Digo, no quiero ser clara, sabemos que estamos en una situación muy difícil y por eso hemos tenido que tomar las medidas que hemos tenido que tomar, que por supuesto que no son, no es un placer tomarlas ni mucho menos, pero esas medidas, Natalia, ¿considerás que el gobernador Schiaretti demoró más que nada con la cuestión de comercios? Y bueno, igual hay como un cierre por las próximas 2 semanas en la provincia de Córdoba, pero estaba leyendo que, por ejemplo, el sector gastronómico hasta las 19 horas puede estar abierto. ¿Vos pensás que terminó sucediendo esto de si sigo tensionando aún más? Me acordaba la semana pasada de una persona en una manifestación en Córdoba capital que tiene un cine, un cine arte, y que decía, yo no aguanto más, voy a tener que cerrar el cine, porque aparte los que mantienen la industria, yo estoy compitiendo con una industria familiar ante cines que son cadenas de afuera, como sucede acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo pensás que le va a caer al cordobés estas 2 próximas semanas, sabiendo que están como en un tire y afloje, en donde es economía y salud, y cómo crees que lo termina comprendiendo el gobernador Schiaretti? Yo creo que nuestro gobierno y Juan Schiaretti ha intentado justamente ese difícil equilibrio, que es muy difícil y que creo que no solamente le ha sucedido a Córdoba, le ha sucedido al país, a cada provincia, a cada distrito. Y lo que se intenta es tomar las decisiones en base a las particularidades que van sucediendo en cada lugar, ¿no es cierto? Por esto lo de las clases presenciales, por ejemplo, en Córdoba. Había pueblos, había ciudades pequeñas donde los casos no llegaban
a puntos donde hubiera que suspender la clase presencial, por eso se continuaron, en otros sí, en otros no. Digo, es muy difícil el equilibrio. En este caso se ha decidido cerrar porque ya la marca que los equipos de salud y los científicos y quienes asesoran al gobernador habían puesto como un umbral importante para tomar las decisiones era acercarse al 80% de la ocupación de camas. Eso está sucediendo lamentablemente en Córdoba, por eso se ha definido estas medidas de restricción. Pero también quiero decir esto, lo que ha sucedido en la primera ola es lo que está sucediendo también ahora. Los picos y los epicentros fueron primero en Cava y en la provincia de Buenos Aires, después se repartieron. Es muy difícil saber cuándo va a llegar ese momento de ese pico. Hoy lo tiene Córdoba, ojalá no lo tenga otra provincia, pero puede trasladarse a otra provincia. No sé si me entienden. Entonces creo que hay que ser muy cauto a la hora de señalar, y se hace lo que se puede y lo que se considera lo correcto. Y bueno, de ahora en más, desde este lunes tenemos 14 días de restricciones, sabiendo lo que le cuesta a la gente, sabiendo lo difícil que es, sabiéndolo de verdad, ¿no? Y agradeciendo los esfuerzos que la gente hace, con el temor que esto significa además. A veces pienso en este momento, ¿no? A veces, o para no decirte, soy sincero, todo el tiempo pienso, ¿no? Por mi trabajo en lo que le pasa a la política del país. Sí. Y tanto el gobierno como la oposición, lo escuchaba, empezamos hoy el programa tirando un corte de audio del jefe de gabinete de ministros de Santiago Cafiero el otro día en el Senado, y pensaba, ¿no? Que en algún momento los caminos en la política tienen que ver con la lucha por el poder, ¿no? Uno cree que su idea es mejor que la de su oponente y el trofeo sería la búsqueda del poder, llevar adelante una administración. Cuando uno lo ve periodísticamente, lo que termina sucediendo ahí es que en el análisis el periodista no tiene, el periodista que habla con honestidad intelectual, ¿no? Ese periodista no tiene ese hambre que tal vez tiene el político en la lucha por el poder en sí. Entonces analiza y tal vez dice, bueno, pero ¿por qué tan al fleje si sabes que vas a tirar una afuera y vas a romper el discurso con el opositor? Por más que el opositor haya hecho las cosas mal, como muchas cosas ha hecho mal el gobierno del expresidente Mauricio Macri. ¿Pensás que a la política argentina le falta esa mirada tal vez de honestidad intelectual de decir, bueno, tal vez la lucha del poder cuando estoy en el poder, y lo decía Emilio Monzó también entre semana, como que queremos llegar y cuando llegamos nos encerramos y no vemos los errores que podemos cometer en nuestra propia administración, y ese ciclo en la Argentina termina repitiéndose con el macrismo, con Alberto Fernández, con Cristina Fernández en su momento. ¿Es muy difícil comprender eso desde la política? Bueno, yo creo que el poder es difícil, pero que lo que tenemos que intentar como dirigencia, y esto lo digo totalmente convencida, es salirnos de esta trampa maniquea en la que estamos hoy, como sociedad y como política. Es lo que te decía antes. No podemos situarnos en el polo del bien y reducir al adversario al extremo opuesto para desacreditarlo. Esto es lo que no podemos hacer, por más urgencia que tengamos y por más que estemos en un lugar de poder o en un lugar de oposición que nos habilite para eso. Esto es lo que tiene que aprender la dirigencia argentina. Yo estoy convencida de esto. Y esto es lo que mi padre decía en su último tiempo con una claridad increíble, ¿no? Y cuando hablamos de esto, de ceder o no ceder, hay que ceder. Nosotros tenemos que, ante una negociación y un consenso, y esto no está mal decirlo, uno hace acuerdos con la oposición, hace acuerdos con los diferentes sectores para poder llevar adelante un gobierno, en el caso que esté en el poder o en el caso de la oposición, ¿no? Tenemos que entender que esto no es mala palabra. El consenso, el acuerdo no es ni mala palabra ni es tibieza. Para sentarse a acordar uno tiene que tener muy claros los argumentos. Entonces, si empezamos a valorar eso, a lo mejor todo lo demás cambia un poco, pero tenemos que salir de esa trampa, Marcelo. Yo estoy convencida, y estoy convencida que así va a ser, y hay muchos dirigentes que quieren lo mismo. Natalia, gracias por estos minutos, buen fin de semana, te mando un abrazo y por muchas entrevistas más, ya que estamos. Bueno, dale, con mucho gusto, te mando un beso, buen fin de semana y que sigamos cuidándonos todos, en todo el país. Gracias, Natalia, te mando un beso, buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era la legisladora por Córdoba, por Hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota.